Alejandro tenía 42 años cuando entendió, casi de golpe, que su vida se había convertido en una rutina vacía, mecánica y sin salida. Había trabajado durante más de 15 años como administrativo en una empresa de transporte en Valencia, España. Un empleo estable pero monótono que jamás lo hizo sentir realizado. Vivía en un piso de alquiler sencillo pero cómodo, en el barrio de Patraix. A simple vista, su vida parecía tranquila. Pagaba sus cuentas, tenía un coche viejo que aún funcionaba y podía salir a tomar algo los viernes con sus pocos amigos. Pero la realidad interior era muy distinta. Alejandro cargaba una frustración silenciosa que lo acompañaba desde hacía años. Sentía que la vida le pasaba por delante mientras él simplemente sobrevivía. Nunca había tenido grandes ambiciones, pero tampoco imaginó llegar a los 40 años sintiéndose tan perdido, tan estancado. Y como si la vida quisiera darle una sacudida brutal, un viernes cualquiera, que no parecía diferente a los demás, recibió un correo que le cambió el color a todo. Por motivos de reestructuración, lamentamos informarte que tu puesto queda eliminado. Gracias por los años de servicio. Se quedó mirando la pantalla durante minutos como si las palabras no fueran reales. Su corazón empezó a latir más rápido. Sintió un sudor frío bajarle por la espalda y una mezcla de rabia, miedo e incredulidad le cerró la garganta. ¿Cómo era posible? Había dado todo por ese trabajo. Nunca se tomó licencias médicas, nunca llegó tarde, nunca dijo que no a nada. Y ahora, de un momento a otro, todo se esfumaba. Volver a casa ese día fue uno de los trayectos más largos de su vida. Iba conduciendo, pero con la mente completamente nublada. No sabía cómo iba a contarle esto a su pareja, Lucía, ni qué iba a pasar al día siguiente. Lucía lo notó apenas cruzó la puerta. ¿Qué te pasa?, preguntó sin rodeos, dejando la cuchara sobre la encimera de la cocina. Alejandro intentó responder, pero la voz se le quebró. Solo pudo sentarse en una de las sillas, llevarse las manos a la cara y, después de años de contener, llorar. No era un llanto escandaloso ni dramático. Era un llanto contenido, silencioso, pero tan intenso que parecía que su cuerpo entero se sacudía. Lucía se acercó, lo abrazó por la espalda y esperó. No hizo falta que él dijera mucho. Ella entendió. ¿Te echaron?, preguntó, y él solo asintió con la cabeza. El silencio que se hizo en ese momento fue de esos que pesan toneladas. Alejandro intentó explicarle, entrecortado, lo del correo, lo de la reestructuración, pero en realidad no sabía ni qué estaba diciendo. Lo que sentía era un vacío inmenso, una sensación de vértigo que nunca antes había experimentado. Pasaron horas así, sin mucha conversación, hasta que lograron calmarse un poco. Se sentaron en el sofá, tomaron un té en silencio y empezaron, muy lentamente, a procesar lo que significaba todo aquello. No era solo perder el trabajo, era perder la rutina, la seguridad, la identidad que, aunque no le gustaba reconocerlo, estaba anclada a ese empleo. Lucía intentaba mostrarse fuerte, pero Alejandro sabía que ella también estaba asustada. Tenían 2 hijos pequeños, alquiler que pagar, facturas, comida, colegio, el desempleo en un país donde la estabilidad laboral era cada vez más un lujo. No era simplemente una pausa, era una amenaza real. Esa noche, después de acostar a los niños, Alejandro no pudo dormir. Se quedó mirando el techo durante horas, dándole vueltas a la misma pregunta una y otra vez: ¿qué hago ahora? ¿Qué hago con mi vida? A la mañana siguiente, Alejandro se despertó antes de que sonara la alarma, aunque en realidad no tenía motivos para despertarse temprano. Ya no tenía un trabajo al que ir.
Se quedó unos minutos mirando el techo, con esa sensación amarga que dejan los días en que la vida te cambia sin avisar. Al levantarse, encontró a Lucía preparando el desayuno, intentando mantener una apariencia de normalidad para no alarmar a los niños. Pero ambos sabían que nada era normal. Mientras los pequeños discutían qué dibujos verían antes de ir al cole, ellos intercambiaban miradas que lo decían todo: miedo, incertidumbre, preocupación. Después de dejar a los niños, se sentaron en la mesa de la cocina, con 2 cafés fríos y un silencio que parecía imposible de romper. Lucía fue la primera en hablar. «Ale, tenemos que ver qué opciones tenemos. Esto no puede paralizarnos». Él solo asintió, pero por dentro sentía que el peso era tan grande que le aplastaba el pecho. No sabía hacer otra cosa. Nunca había sido un hombre especialmente ambicioso ni creativo. Su vida siempre fue trabajo de oficina, papeleo, horarios fijos. Intentó entrar en los portales de empleo, buscar ofertas, actualizar su currículum. Pero cuanto más miraba esas páginas llenas de requisitos imposibles, más sentía que no encajaba en ningún lado. Se dio cuenta de que tenía más de 10 años sin actualizar su formación, que el mundo laboral había cambiado, que los perfiles más demandados pedían cosas que él no sabía hacer. Y lo peor no era eso. Lo peor era sentir que a su edad, con 2 hijos, competir con gente de 20 años, titulada, con idiomas y experiencia digital, era como remar en cemento. La angustia era total. No sabía ni por dónde empezar. Esa tarde, después de horas intentando postularse a empleos para los cuales sentía que no tenía ninguna posibilidad real, Alejandro salió a caminar por el barrio. Necesitaba despejar la cabeza, alejarse del ordenador, de las notificaciones que no llegaban y de los correos que nadie respondía. Caminó sin rumbo, cruzando las mismas calles que había recorrido miles de veces, pero que hoy le parecían distintas, casi ajenas. Al pasar frente a un pequeño bar de barrio, uno de esos que sobreviven por la clientela de siempre, vio a Paco, un viejo amigo de juventud al que no veía desde hacía años. Paco estaba en la terraza, tomando un café mientras revisaba algo en su móvil. Lo saludó casi por reflejo, sin pensar, y Paco, sorprendido pero con una sonrisa sincera, le hizo un gesto para que se sentara. Después de los saludos iniciales y las preguntas de rigor, Alejandro, sin poder contenerse, terminó contándole todo. La charla, que empezó con un «¿Qué es de tu vida?», se convirtió en una especie de confesión amarga. Le habló del despido, de la sensación de vacío, de la imposibilidad de encontrar trabajo, del miedo de no saber cómo sostener a su familia. Paco lo escuchó con atención y cuando Alejandro terminó, se quedó un momento en silencio. Luego le dijo algo que, sin saberlo, iba a ser el primer punto de inflexión en su vida. «Tío, tú sabes que yo hace años dejé la oficina y me busqué la vida por mi cuenta. No fue fácil, pero ahora me va bien. Monté un negocio online de venta de herramientas para bricolaje y te digo algo, si yo pude, tú también puedes. Solo te falta creer que es posible». Alejandro lo miró con una mezcla de escepticismo, sorpresa y, por primera vez en días, un pequeño rayo de curiosidad. La conversación con Paco se extendió más de lo que Alejandro imaginaba. Al principio, escuchaba con cierto escepticismo, casi como quien oye una historia ajena que no tiene nada que ver con su realidad. Pero poco a poco, mientras Paco le explicaba cómo había empezado su propio negocio desde cero, sin saber nada de ventas online, ni de redes sociales, ni de comercio electrónico, algo empezó a encenderse dentro de él. Paco le contó que al principio se dedicaba a reparar muebles por encargo, pero que con la pandemia todo se frenó y tuvo que buscar otra salida. Empezó vendiendo herramientas de segunda mano por Wallapop y cuando vio que funcionaba, creó una pequeña tienda online. Le habló de cómo aprendió a manejar envíos,
atención al cliente, gestión de stock y hasta publicidad en redes sociales, todo mirando tutoriales gratuitos en YouTube. Mira, Ale, yo no soy ningún genio. Lo que hice fue ponerle horas y dejar de pensar que solo valía para trabajar en una oficina. Y te digo algo más. Hay mucha gente buscando cosas que tú ya sabes hacer, pero que tú no valoras porque para ti son obvias. Esas palabras le quedaron resonando en la cabeza. ¿Qué sabía él hacer? Siempre pensó que sus habilidades administrativas no eran nada especial. Pero cuando Paco le empezó a enumerar cosas, gestión de documentos, control de inventarios, organización de procesos, atención al cliente, se dio cuenta de que quizás, solo quizás, ahí había algo. Volvió a casa con la cabeza revuelta, mezclando miedo, dudas y por primera vez en mucho tiempo, una mínima chispa de posibilidad. Esa noche no pudo dormir, pero ya no por ansiedad, sino porque su mente no dejaba de pensar, ¿y si de verdad pudiera crear algo propio? Al día siguiente, con la cabeza aún llena de ideas desordenadas, Alejandro se sentó frente al portátil y empezó a buscar. No sabía muy bien qué estaba buscando, pero escribía en Google cosas como cómo emprender desde casa, negocios online sin inversión, vender servicios administrativos. Cada búsqueda le abría un universo completamente desconocido, pero a la vez fascinante. Encontró foros de freelancers, grupos de Facebook donde la gente ofrecía sus servicios, canales de YouTube llenos de tutoriales sobre cómo montar un negocio desde cero. Lo que más le sorprendió fue descubrir la cantidad de personas que, como él, habían perdido sus empleos y habían encontrado una salida trabajando por cuenta propia. Gente que facturaba gestionando redes sociales, haciendo trámites administrativos para autónomos, organizando agendas o incluso llevando la contabilidad de pequeñas empresas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo, que no era el único atrapado en esa sensación de no sirvo para nada más. Poco a poco, empezó a visualizar una posibilidad concreta: ofrecer servicios administrativos online a pequeños negocios, autónomos o emprendedores que no tienen tiempo ni ganas de lidiar con papeleo. Abrió un documento en blanco y empezó a escribir todo lo que sabía hacer: organización de facturas, seguimiento de cobros, gestión de correos, elaboración de presupuestos, control de inventarios. Cuanto más escribía, más se daba cuenta de que sabía mucho más de lo que siempre había creído. Era como si toda su experiencia laboral, que hasta ayer le parecía inútil, de repente tuviera valor. Por primera vez en días, Alejandro sintió una emoción que casi había olvidado: ilusión. Una ilusión tímida, frágil, pero real. Las horas pasaron y Alejandro, que llevaba días paralizado por el miedo, ahora sentía que algo dentro de él se había desbloqueado. Empezó a diseñar, aunque de manera muy rudimentaria, una especie de plan. Lo primero que pensó fue en crear un perfil profesional en LinkedIn, donde hasta ahora apenas tenía una foto antigua y un resumen aburrido de sus años en la empresa de transporte. Se sentó, respiró hondo y comenzó a reescribir su historia, no como alguien que había sido despedido, sino como un profesional con más de 15 años de experiencia en gestión administrativa, atención al cliente y procesos internos. Luego creó un perfil en una plataforma de freelancers. No entendía del todo cómo funcionaba, pero se obligó a rellenar todos los campos: descripción de servicios, tarifas, disponibilidad. Le temblaban las manos mientras escribía. No era solo miedo al rechazo, era el peso de enfrentarse, por primera vez en su vida, a ofrecer algo por cuenta propia, sin el respaldo de una empresa detrás. Cuando terminó, se quedó mirando la pantalla, dudando si hacer clic en publicar.
Le dio vueltas varios minutos hasta que escuchó la voz de Lucía desde la cocina. «Ale, la comida está lista». Esa interrupción lo sacó del bucle mental y casi sin pensar, apretó el botón. Publicado. El corazón le latía a 1000. Era como haberse lanzado al vacío. Durante la comida, intentó no pensar en eso, pero el móvil no dejaba de tentarlo. Cada vez que vibraba, miraba con una mezcla de ansiedad y esperanza. Y entonces, apenas una hora después, llegó su primer mensaje. Un autónomo de Barcelona buscaba a alguien que le ayudara a organizar su facturación mensual. Alejandro se quedó mirando la pantalla, paralizado. Era real. Alguien lo había visto. Alguien estaba interesado en lo que él podía ofrecer. La conversación con ese primer cliente fue torpe, insegura, casi atropellada. Alejandro no sabía muy bien cómo presentarse, qué tono usar, cuánto cobrar. Le temblaba la voz mientras escribía. Revisaba 3 veces cada mensaje antes de enviarlo. Dudaba de si estaba diciendo las palabras correctas. El cliente, un diseñador gráfico que tenía varios proyectos en marcha, le explicó que necesitaba a alguien que le ayudara a poner orden en sus cuentas, organizar sus gastos, enviar presupuestos y controlar los cobros pendientes. Era un trabajo que, para Alejandro, resultaba bastante sencillo. Lo había hecho 1000 veces en su anterior empleo. Pero la diferencia, ahora, era que lo estaba haciendo por su cuenta, bajo su nombre, como su propio jefe. Cuando el cliente le preguntó cuánto cobraba, Alejandro se quedó bloqueado unos segundos. No tenía ni idea de tarifas de mercado. Pensó rápido, calculó cuánto le llevaría ese trabajo y cuánto necesitaba ganar para que valiera la pena. Dio un precio que en el fondo le parecía casi ridículo por miedo a que dijeran que era caro. Pero el cliente aceptó sin dudar. «Perfecto. ¿Cuándo podemos empezar?», respondió. Alejandro sintió una mezcla brutal de alivio, incredulidad y alegría. Se levantó del escritorio, fue hasta la cocina y le dijo a Lucía, casi sin poder creerlo: «He cerrado mi primer trabajo». Ella lo miró, sonrió, lo abrazó fuerte y le dijo: «¿Ves cómo sí puedes?». En ese momento, algo se rompió por dentro. Una especie de muro invisible que lo había acompañado toda la vida. Por primera vez, Alejandro entendió que quizás no era un fracaso, que quizá, solo quizá, había estado mirando su vida desde el ángulo equivocado. Los días siguientes fueron una mezcla de nervios, aprendizaje acelerado y pequeños triunfos que Alejandro jamás imaginó que podían tener tanto valor. Se dio cuenta rápidamente de que no bastaba con saber hacer el trabajo. También tenía que aprender a gestionar clientes, a comunicarse de forma clara, a establecer límites y plazos. Algo tan simple como enviar una factura se convirtió en un desafío, porque hasta ese momento nunca había necesitado hacer una propia. Pasó horas buscando plantillas, mirando videos sobre cómo facturar como autónomo en España, cómo declarar ingresos, cómo calcular impuestos. Cada paso era un mundo nuevo, pero también una prueba superada. Poco a poco, su perfil en la plataforma empezó a recibir más visitas. Otro cliente, esta vez una pequeña tienda online de joyería artesanal, lo contactó para que llevara la gestión de sus pedidos y el control del inventario. Luego apareció una terapeuta que necesitaba ayuda para organizar su agenda y enviar recordatorios a sus pacientes. Alejandro no daba crédito. Lo que comenzó como un acto casi desesperado se estaba convirtiendo en un pequeño negocio. No ganaba lo mismo que en su empleo anterior, al menos no todavía, pero la sensación era completamente diferente. Por primera vez sentía que su tiempo le pertenecía, que su trabajo tenía un impacto directo en su vida y en la de su familia. No dependía de jefes ni de decisiones que venían desde un despacho lejano.
Cada cliente que aceptaba, cada tarea que completaba, cada pago que recibía era suyo, completamente suyo, y esa sensación era libertad. Una libertad que no sabía que necesitaba, pero que ahora no estaba dispuesto a perder. Una tarde, mientras organizaba los correos de uno de sus clientes, Alejandro se detuvo un momento y miró alrededor. Su escritorio era ahora su oficina. Tenía una pizarra pequeña donde anotaba las tareas del día, un cuaderno lleno de apuntes sobre marketing, finanzas y gestión de clientes, y una taza que Lucía le había regalado que decía: "Confía en ti". Ese objeto sencillo se había convertido en un símbolo. Lo miraba cada mañana antes de empezar, y, aunque todavía había días en que las dudas volvían, ese mensaje le recordaba que estaba haciendo algo valioso. Esa misma tarde, recibió un correo que lo hizo sonreír como hacía tiempo no sonreía. Era de su primer cliente, el diseñador gráfico. Le escribía para decirle que estaba tan contento con su trabajo, que le había recomendado a 3 colegas que también necesitaban ayuda. Alejandro leyó el mensaje 2 veces, como si no pudiera creerlo. Era la primera vez en su vida que alguien lo recomendaba por algo que había hecho por su cuenta, no como empleado, sino como profesional independiente. En ese momento entendió algo fundamental. No se trataba solo de encontrar trabajo, se trataba de construir confianza, de ofrecer valor real, de demostrar que sabía y podía hacerlo. Por primera vez dejó de verse como un parado y empezó a verse como un emprendedor. Un pequeño emprendedor, sí, que trabajaba desde un rincón de su casa, pero dueño de su tiempo, de sus ingresos y sobre todo de su destino. Esa noche, mientras cenaban, Lucía le dijo con una sonrisa: ¿te das cuenta de que no has enviado ni un solo currículum más? Alejandro la miró y, por primera vez en semanas, se rió de verdad. Las semanas se convirtieron en meses y lo que al principio fue solo un intento desesperado, ahora empezaba a tomar forma como un proyecto real y sostenible. Alejandro fue aprendiendo sobre la marcha. Descubrió que había todo un mundo detrás de ser autónomo. Herramientas de gestión, marketing digital, estrategias para captar clientes, redes de apoyo entre freelancers. Comenzó a invertir en sí mismo, no con grandes cantidades de dinero, sino con algo aún más valioso: tiempo y dedicación. Compró un curso online básico sobre cómo gestionar pequeños negocios, se apuntó a webinars gratuitos y empezó a seguir a creadores de contenido que compartían sus experiencias como trabajadores por cuenta propia. Cada pequeño aprendizaje era una pieza más del puzzle. Su cartera de clientes creció lentamente, pero de manera constante. Ya no dependía de una sola fuente de ingresos. Y eso le daba una tranquilidad que jamás había conocido en sus años de empleo formal. Había algo profundamente gratificante en saber que cada euro que entraba a su cuenta bancaria era fruto directo de su trabajo, de su esfuerzo, de su capacidad. Y aunque no todo era perfecto, había días complicados, clientes exigentes, tareas que no salían como esperaba. La diferencia era que ahora cada problema venía acompañado de una solución que él mismo podía construir. Sentía por primera vez que estaba al mando de su vida. Un viernes, mientras caminaba con Lucía por el barrio, ella lo miró y le dijo: ¿te das cuenta de que sin quererlo te has convertido en tu propio jefe? Alejandro sonrió, respiró hondo y respondió: sí. Y lo mejor de todo es que ahora sé que nunca más voy a depender de nadie para salir adelante. Esa noche, después de acostar a los niños, Alejandro hizo algo simbólico. Sacó de un cajón su viejo currículum, ese que había enviado a decenas de empresas durante semanas sin recibir respuesta, y lo rompió en pedazos. No era un gesto de rabia ni de desprecio, era más bien una declaración personal, un cierre de ciclo.
entendía que nunca más iba a mendigar oportunidades en empresas que no lo valoraban. A partir de ahora, su futuro dependía de él, de su capacidad de aprender, de adaptarse y de ofrecer valor a quienes confiaran en su trabajo. Abrió un documento en el ordenador y escribió un título en grande: Proyecto Alejandro. Debajo empezó a listar objetivos: formalizar la web, ampliar servicios, aprender más sobre marketing, ahorrar para vacaciones con la familia. No eran sueños imposibles, eran metas reales, alcanzables, construidas desde la experiencia, desde la realidad. Cerró el portátil, se sirvió una copa de vino y por primera vez en meses se permitió sentir orgullo. No era un emprendedor perfecto, no era un caso de éxito viral, pero era, sin duda, un hombre que había aprendido que la peor crisis puede ser también el mayor punto de partida, que perder un trabajo no es el fin, sino a veces el comienzo de algo mucho más grande. Y mientras miraba las luces de la ciudad desde la ventana de su salón, entendió algo que, quizás, era la verdadera lección de todo este proceso: nunca es tarde para empezar de nuevo.